futuro, observar un poco lo que está pasando en la Argentina en el marco de este intento de entendimiento por la deuda que se tiene con el fondo. ¿Está Marina Dal Poyetto ya en línea? La puedo saludar. Marina, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Con qué expectativas podemos abordar esta primera visita del Fondo Monetario? Sí, a ver, yo lo que te diría es negociar con el fondo es condición necesaria. Argentina tiene vencimientos con el organismo que arrancan en septiembre del próximo año, justo un mes antes de las elecciones, y se concentran en 2022 y 2023 por 44.000 millones de dólares. Con lo cual Argentina eso no lo va a poder pagar y necesariamente lo tienes que refinanciar. Al fondo tampoco le sirve tener a la Argentina en atrasos. Ahora, dicho eso, la pregunta es qué es lo que hay detrás de ese acuerdo y en qué medida el gobierno argentino lo puede usar ese acuerdo después de haber reestructurado la deuda en dólares para encontrar un esquema de política económica que le permita alejarse del abismo en el cual te estás metiendo. Y ahí lo que te diría es, hay dos tipos de programas con el fondo. Hay programas que son de más largo plazo, que son los programas de facilidades extendidas, que requieren generalmente reformas estructurales. En este contexto, digamos, el fondo está siendo un poco más laxo, digamos, en el manejo de ese tipo de programas, y después tenés los típicos stand-by, que son los que conocimos en Argentina, que son programas de muy corto plazo, con metas trimestrales de déficit fiscal, que es probable, digamos, que sea el tipo de programa al cual vaya la Argentina. Marina, ahora, sí. Una pregunta. A ver, a este gobierno una de las cosas que se le marca es que no hay un plan económico. Es más, de hecho, el propio presidente en su momento se jactó de no creer en los planes económicos, ¿no? ¿Puede aparecer un plan ahora? ¿El Fondo Monetario te pide un plan o construye un plan conjuntamente con el gobierno? ¿Aparece el plan ahora o no? A ver, digo, en algún momento vas a tener que encontrar alguna lógica de consistencia fiscal y monetaria que te aleje de esta dinámica tan perversa en la cual te estás metiendo, donde tenés un banco central que frente a una brecha que ya está en la zona del 100%, sigue vendiendo reservas sistemáticamente con pocas reservas e incentivos que son muy perversos desde el punto de vista de los exportadores que tratan de frenar la liquidación e importadores o empresas con deudas que intentan anticipar la compra de dólares al Banco Central. O sea, con esta brecha la economía no puede convivir y requerís algún esquema de programa económico, de política económica que tienda a estabilizarte. La verdad es que Argentina, como contracara del ajuste violento que tuvo los últimos 2 años del gobierno de Macri, más los meses que lleva este gobierno, digamos, si querés, enmarcados dentro de la pandemia, el ajuste macroeconómico está hecho. O sea, la economía pasó de tener un déficit en cuenta corriente de 5 puntos del PIB en 2017 a tener un superávit que este año va a estar en la zona de 3% del PIB. Ahora, a pesar de ese superávit en la cuenta corriente, la demanda por dólares de los argentinos es violenta y el Banco Central está vendiendo dólares en un contexto donde, si querés, la principal distorsión que tenés es la fiscal. Entonces, en mitad de la pandemia, el mundo entero entró en déficit fiscal. La diferencia es que el mundo entero y los países vecinos están financiando ese agujero fiscal con crédito en el mercado. Argentina no tiene crédito y Argentina lo está financiando con emisión monetaria. Entonces, la inconsistencia de esa emisión monetaria que tuviste en estos meses, partiendo de una pileta vacía, o sea, el gobierno de Macri te dejó casi sin pesos en la economía, pero sobre todo la señal de que la emisión monetaria sigue de largo. Marina, dame un minuto. Marina, dame un minuto porque tengo... Y ahora seguimos. Quiero escuchar al presidente. Está en La Rioja hablando en este momento. Insiste con la Argentina Federal. ¿Qué está diciendo Alberto Fernández? Poder seguir disfrutando de la energía, pero generar esa energía con mecanismos menos contaminantes que los que hemos tenido hasta ahora. Y esto es una prueba. Es muy impactante ver hileras, muchos cientos de metros de hileras de grandes molinos que van captando viento y van poniendo energía al sistema eléctrico integrado del país. Es algo parecido a lo que vi días atrás en San Juan, cuando vi enormes extensiones de tierra con pantallas solares y que permiten captar la energía solar, y también toda esa energía se integra al sistema eléctrico del país. Y con esto lo que estamos logrando también es no quemar combustibles fósiles, no generar electricidad a través del gas, que es un recurso escaso,
y generar por sobre todas las cosas energía limpia, que es una demanda del mundo post-pandemia, y en el que yo me quiero poner como primer abanderado, ser capaces de darle a la Argentina la energía que necesita, cada vez con más bajos niveles de contaminación. Así que La Rioja, ustedes que son un poco pioneras en todo esto, los felicito, felices de estar compartiendo este tiempo con ustedes, felices de estar en el corazón de la tierra riojana, y agradeciendo que desde aquí puedan darnos mejor electricidad a todos y a todas las argentinas. Gracias, La Rioja. Los felicito por lo que están haciendo. Y cuenten, como siempre, con el Gobierno Nacional. Muchísimas gracias. Bueno, las definiciones de Alberto Fernández, ¿no? En un claro intento por tratar de mostrar que hay por lo menos un empuje, una reactivación de la economía y en los proyectos que ya venían en marcha, ¿no es cierto? Pero que bueno, por lo menos no se detuvieron con la pandemia. Marina, es más, aprovecho, ¿todo esto es observado por el Fondo Monetario? ¿El intento de un país que quiere seguir en marcha? A ver, yo lo que te diría es el Fondo Monetario viene de tener un programa con Argentina donde involucró un programa que eran 57.000 millones de dólares, de los cuales desembolsó 44.000, y que fue finalmente un fracaso. O sea, el fondo vino, digamos, a principios de 2018 con la lógica de que el programa lo ponía el país, y el programa de alguna forma intentó, si querés, financiar la reelección, o sea, financiar, digamos, la campaña. Ese programa terminó, digamos, en un contexto de estrategia política de campaña, digamos, donde el gobierno, digamos, competía, si querés, primero era contra Cristina, después era la lógica, bueno, competir obviamente contra Alberto Fernández, y el resultado de esas elecciones, con una economía que no terminaba de levantar, terminó generándote, si querés, un hecatombe financiero. O sea, después de las PASO se te derrumbaron los precios de los activos locales, el gobierno de Macri terminó en el reperfilamiento compulsivo de los vencimientos de corto plazo de pesos y dólares, pateándolos para el gobierno siguiente, y tuviste una transición que prácticamente no hubo transición. El gobierno de Macri siguió pagando la deuda, vino el gobierno de Alberto Fernández, siguió pagando la deuda, mientras entraba en la renegociación de la deuda, se dilataron los tiempos. Entonces digo, el programa con el Fondo Monetario de alguna forma fue un fiasco, y lo que te quedó fue la deuda, y lo que te quedó del otro lado fue la salida de capitales, digamos, si querés, en manos de los argentinos y de los no residentes que compraron dólares durante esos años. Marina. Entonces, parados a hoy, lo que tenés es un Fondo Monetario que de nuevo viene en un mundo particular, digamos, con una directora gerente del fondo que te dice los países van a tener que ser muy cuidadosos al momento de retirar los estímulos, pero que lleva un gobierno que no tiene crédito, que acaba de reestructurar la deuda y que tiene una presión sobre el balance del Banco Central inédita, en un contexto de enorme cantidad de pesos inyectadas en la economía, con una demanda de pesos inestable y con una señal fiscal hacia adelante que es muy complicada, porque vas a tener que seguir financiando con emisión monetaria. Entonces, el fondo, por más que te quiera ayudar, va a requerir algún esquema de consolidación de esas cuentas fiscales, y ahí la discusión es cómo se enmarca ese programa. Marina, ¿cómo sigue el fondo, sobre todo lo que tiene que ver con los vaivenes con el dólar? Y cuando hablo de eso, lo que planteo es, mira el fondo, o por lo menos o puede llegar a entender el fondo medidas económicas como un cepo al dólar, como medidas que apuntan a estimular el ahorro en pesos de las personas y desestimularlo en dólares? A ver, de nuevo, el fondo no habilita esquemas de desdoblamiento formal. Sí, el fondo te habilita esquemas de control de capitales o control digamos, de movimientos de capitales, no necesariamente cepos. Ahora, el punto es cómo salís de este esquema. Y la sensación que da de corto plazo es que el gobierno, digamos, viene muy enfrascado, digamos, en intentar evitar una devaluación del tipo de cambio oficial, pero sin una señal fiscal del otro lado de que diga que va a haber menos pesos inyectándolos en la economía, con lo cual la presión sobre el tipo de cambio la tenés, y frente a esa presión sobre el tipo de cambio, vos lo que ves es que lejos de intentar achicar el cepo, lo que empezaste a hacer es ir agudizándolo cada vez más. Entonces, el programa va a requerir, vos no vas a poder ir achicando el cepo si no tenés algún esquema de consistencia fiscal y consistencia monetaria detrás de esa consistencia fiscal. Hoy
eso te diría que hasta las medidas de la semana pasada no estaban. Con las medidas de la semana pasada, si querés, el gobierno pegó un giro, digamos, hacia la dirección correcta, a mi juicio, lento y tarde. Hay que ver en qué medida pueda aprovechar la negociación con el fondo para volver a encarrilar esta lógica dentro de un programa más consistente. Pero dudo que el fondo te habilite un programa en un contexto de cepo como el que tenés, pero al mismo tiempo, insisto a lo que te decía al principio, o sea, el fondo ya está metido en la Argentina. O sea, una parte significativa de la cartera del fondo es el crédito a la Argentina, y el fondo va a tener que sentarse a negociar, y ahí va a depender en gran medida, digamos, de la capacidad del gobierno para aprovechar al Fondo Monetario para estabilizar la macro, o nada, de encontrar algún acuerdo que permita, digamos, seguir hacia adelante, digamos, al fondo sin registrar como atraso la deuda argentina, pero tampoco sin un esquema de estabilización de la macro. O sea, la verdad que te estás metiendo en un camino, digamos, difícil, relativamente complicado, sí. Bien, veremos cómo avanza. Marina, gracias por tu participación. No, gracias por la invitación. Marina del Poyeto. Nos vamos a la calle rápidamente. Otro hecho de violencia, otra vez en el oeste, en La Matanza, en el Gran Buenos Aires.